Cuando Jesús comenzó su ministerio, quien lo recibió fue Juan el Bautista y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en este momento vamos a exaltar a nuestro Señor Jesucristo y vamos a darle una cordial bienvenida para este grandioso programa que a continuación vamos a tener. Así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Bendito y amante Padre, en este momento agradecemos todas tus bondades, Señor, y te pedimos que tomes el control de este programa, que seas tú obrando, Señor, y que seas tú tocando cada corazón. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que harás en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 50, 70, 100, 1.000.000. Hola, alguien dijo, es hermoso escuchar y hablar en silencio y comprender el profundo mensaje que transmiten nuestras manos. Hoy conoceremos las señas más hermosas que Dios ha designado para su pueblo.
Dios, Jehová, Hijo, Jesús, Espíritu Santo, Consolador, Biblia, capítulo, versículo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, culto, pastor, misión o misionero, diácono, laico, diaconisa, predicación o predicar, bautismo, arrepentimiento, Santa Cena. A Dios sea gloria.
es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Él. Me da mucha alegría encontrarme contigo en esta oportunidad, aunque ya es la 6ª sesión. Es decir, ya pasó toda una semana. Yo aprendí personalmente lecciones valiosas y estuvimos juntos colaborando en esta traducción, en esta interpretación de la Biblia y la interpretación al lenguaje de señas, lengua de señas venezolana, para atender a nuestros amados hermanos, queridos hermanos de la iglesia bilingüe aquí en Caracas, nuestra comunidad de sordos. Seguramente también otros hermanos de Venezuela han estado escuchando esta semana particular, y el mundo también. Y tú quizás ni siquiera tienes algún compañero o pariente sordo, pero has estado escuchando. Esta serie se ha titulado Encuentros, momentos de intimidad con Jesús. Y el tema de hoy es un tema muy sensible, difícil de entender, pero sucedió. ¿Recuerdas que yo te había dicho hace unos días atrás de que el principal motivo por el cual Cristo había venido a esta tierra era para conocerte, para entender quién eras? Y Él, teniéndolo todo en el cielo, se despojó de todo para tener tu naturaleza y entenderte. Pero hay un segundo motivo por el cual el Maestro vino a esta tierra. Él tenía que cumplir una tarea. Nada podía estorbarla. Él tendría que cumplirla bajo cualquier circunstancia. Desde niño lo sabía. Cada vez que veía un sacrificio por el pecado de los seres humanos, Él lo sabía. Él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, pero lo quitaría a costa de su propia vida. Señor, y ahora que vamos a tener este tema, te imploramos que tu Espíritu Santo impresione nuestra mente y corazón, que entendamos a plenitud lo que quieres decirnos y que tengamos vida eterna. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Oye bien, Jesucristo sabía el desenlace de todo lo que iba a pasar. Él sabía que él, al final de su ministerio, sería entregado y finalmente muerto. Él estuvo contando cada momento a sus discípulos esto. Una de las últimas veces está en el capítulo 26 de Mateo. Y aquí vamos a encontrar dos encuentros, no uno, dos encuentros que tuvo Jesús con dos personas. Pero el resultado fue tan diferente en los dos.
Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Ya Jesús para esta época había tenido bastante ministerio recorrido. Había sanado enfermos, había devuelto la sanidad a quienes habían sido tomados por el enemigo, a los endemoniados. Había resucitado personas que habían muerto. Jesús, a estas alturas de la vida, había hecho muchas cosas. Faltaba solamente una, y era morir por el mundo. Pero él sabía que él necesitaría entregarse voluntariamente. Pero los fariseos anhelaban matarlo. Mira a lo que llega una persona cuando pierde toda capacidad de que el Espíritu Santo obre en su corazón. Los fariseos buscaban matar a Jesús. Tenían temor de cuándo hacerlo. No querían que la gente se volviera en contra de ellos, pero de que lo iban a matar, lo iban a matar. Y en el torno de la muerte de Jesús pasaron muchas cosas interesantes, lo que acabamos de leer. Mientras ellos estaban buscando cómo matar al maestro, el maestro estaba buscando celebrar la última Pascua con sus discípulos. Él sabía que sería la última. Ellos no lo sabían. Él les había dicho a ellos reiteradamente que moriría, pero ellos no lo podían entender. Dice la Biblia que ellos prepararon un ambiente para celebrar la Pascua. Jesús tendría que morir esa fecha, el 14 de ese mes de Nisan, que era cuando se celebraba la Pascua. Y esa noche, sin saberlo los discípulos, Jesucristo iba a estar allí con ellos en su última vez. La siguiente noche Jesucristo sería un cadáver. Ellos no lo sabían. Por el contrario, estaban esperando que Cristo fuera exaltado. ¿Recuerdas lo que decíamos en otros momentos? El ser humano anhela la gloria humana. Y ellos querían que Jesucristo se convirtiera en rey. Porque si Él era rey, ellos también lo serían. No sabían que Jesucristo en 24 horas después tendría una corona, pero no de oro, sino de espinas. Y en torno a esta situación hubo 2 personajes, 2 discípulos de Jesús, quienes fueron fundamentales en estos días. El primero de ellos, Pedro. La Biblia dice que él fue en otro lugar, dice que él preparó con los demás discípulos el sitio donde iban a estar para celebrar la cena. Pero antes de eso, había sucedido algo bien interesante. Habían compartido con un amigo una fiesta especial, Jesús y sus discípulos. Y una mujer vino y le lavó los pies a Jesús. Los discípulos no les gustó eso, pero fueron incitados por alguien, otro discípulo, quien le parecía un derroche. Pero Jesús en público los reprendió diciendo: déjenla, porque ella me está preparando para mi sepultura. Ese acto fue muy hiriente para este discípulo, Judas Iscariote. A diferencia de los demás discípulos, era el más preparado, un hombre muy formado, con mucha capacidad, pero tristemente separado del Señor. Judas Iscariote, cuando fue reprendido por el Señor con esas palabras, dice la historia que él finalmente se molestó mucho y decidió algo. Tenía tiempo maquinándolo. Él entregaría a Jesús. Molesto, porque Jesucristo no se había convertido en rey. Él veía que Jesucristo se negaba reiteradamente a hacerlo. Había visto cómo había ingresado a Jerusalén con gloria y él estaba listo. Más de una vez habían querido coronar a Jesús y Jesús se había desaparecido. Porque esa no era la misión de Jesús. ¿Recuerdas que lo hemos hablado? Ellos estaban mirando, era la gloria de Jesús, pero se olvidaron. Ellos querían cambiarle el empaque a Jesús, pero no podían. Jesús había venido a una tarea: salvarte a ti y a mí.
La historia dice que él se llenó de ira y entregó a Jesús por 30 piezas de plata, pero no dijo nada. Él más bien esperaba que Jesucristo se librara. Él lo entregó igual, pero él decía, Jesús no se va a dejar tomar. Porque ya habían pasado otros momentos, ¿entiendes? A Jesús lo habían querido matar en otras oportunidades, pero Jesucristo siempre había salido libre. Y Judas pensó que si lo entregaba, Jesús haría lo mismo. Él se quedaría con el dinero, Jesucristo no estaría muerto. Y así con ese pensamiento celebraron la Pascua con Jesús en aquel aposento alto. Celebraron la Pascua y Jesucristo les habló de que iba a ser entregado. Los capítulos del 12 al 16 del libro de Juan hablan sobre esa hermosa cena y lo que Jesús les dijo. Pero ya Judas había tomado una decisión. Mira, Judas había decidido que iba a entregar a Jesús, porque él había esperado toda la vida que Jesucristo fuera coronado rey. Judas era el único que tenía una agenda. Los demás no, los demás estaban con Jesús. Sí querían que Jesús fuera coronado, pero ninguno tenía una agenda. Judas había pasado todo el ministerio de Jesús trabajando para que ese día llegara. No llegó. Por otro lado, Simón Pedro también quería que Jesucristo fuera coronado rey. Era un hombre sincero, pero él era un hombre franco, cometía continuamente pecados y sin embargo siempre estuvo allí. Pero esa noche, luego de haber tomado la Pascua, la historia dice que Jesucristo les comentó a ellos una vez más que sería entregado y moriría. Y ante este momento, los discípulos comenzaron a acusarse. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Incluso Pedro entonces abrió la boca, como siempre. Él tenía una boca muy grande y dijo, Maestro, yo a ti jamás te negaré. Yo estaré contigo en todo momento. Pero resulta que Jesús lo miró y le dijo, mira, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Simón no lo creía. Él decía que Jesús exageraba. En un momento determinado, Jesús dice, más bien el que mete la mano conmigo en el plato. Y en ese momento Judas estaba haciendo eso. Comiendo, ellos utilizaban ciertas hierbas, usaban el pan, pero le agregaban algunas salsas con hierbas amargas, que era lo que se hacía. Y en el momento en que Jesús está metiendo la mano, Judas también. Y Judas entendió. Y miró a Jesús, seré yo. Y Jesús lo sabía. Y le dijo, sabes lo que tienes que hacer, anda. 2 discípulos, uno sin saberlo y otro sabiéndolo. Uno sin tener idea de lo que pasaría y otro completamente consciente, aunque no esperaba ese desenlace. Y tú conoces la historia, fueron al jardín, Jesús le imploró que oraran por él. Los discípulos simplemente estaban durmiendo. Finalmente llegó Judas. Fue un momento dramático. La historia dice que Judas llegó y lo abrazó. Maestro, ¿cómo estás? Pero Judas no esperaba que Jesús se dejara tomar preso. Fue una historia dramática. Él esperaba que en ese momento que él lo besara. Como él había dicho a los fariseos, el que yo bese ese es. Él esperaba que cuando él lo besara, Jesucristo viera que lo iban a tomar preso y se iba a ir. Pero Judas se aterrorizó cuando vio que Jesús, lejos de huir, se dejó tomar preso. Aquí Pedro vino y tomó una espada y le arrancó una oreja a uno de los servidores porque él había prometido que lo iba a entregar al maestro. Pero Jesús les dijo, quédate quieto, Pedro. Yo puedo llamar a una legión de ángeles y me defienden. No es tu tarea. Y allí todos huyeron. Pedro y Judas entre ellos. Pero mira las circunstancias tan difíciles. Pedro era un hombre con muchas debilidades, era un hombre sumamente controversial, era un hombre impulsivo, era un hombre con un genio duro, pero luego cambiaba de impresión. Judas no, Judas sabía controlarse, él sabía cómo conducirse.
Pedro parecía tener muchísimos más errores que Judas, pero Judas no parecía ser una mala persona. Porque para entregar al maestro no se necesitaba ser una mala persona o aparentar ser una mala persona. Bastaba lo que había en el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué buscas? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Vivir solamente para ti y utilizar todos los recursos disponibles para alcanzarlo? ¿O simplemente quieres conocer a Jesús como Pedro? Mira, cuando Jesucristo es llevado preso, es llevado al Sanedrín, que era el lugar donde se reunían todos los judíos para celebrar las más altas consultas a la espera de momentos cumbres para el país. Ahí estaban los hombres más importantes de la nación hebrea. Pertenecían al Sanedrín. Ya habían maquinado todo y buscaron testigos falsos para que hablaran en contra de Jesús. En ese momento estos dos discípulos tenían lugares diferentes. Judas vio con terror cómo Jesús se entregaba. Pedro quedó impresionado, pero él tenía temor que la gente lo identificara como uno de los discípulos de Jesús. Dos discípulos habían vivido con él, habían compartido con Jesús y no eran capaces de dar la cara por él en ese momento. De repente, algo pasó. Pedro, dice la historia que Pedro comenzó a acercarse furtivamente, pero él no quería que lo identificaran, tenía temor que lo metieran preso también. Y comenzó a preguntarle a la gente que estaba en las afueras de aquel Sanedrín, mientras Jesucristo estaba allá adentro, recibiendo el juicio de los líderes de aquel entonces espirituales, Anás y Caifás entre ellos. Y él miraba y se llenaba de angustia y preguntaba, ¿qué está pasando allí? Como si no supiera. Y la gente le comentaba, ahí están crucificando a Jesús. Y alguien dijo, pero yo creo que te conozco, tú eres uno de ellos. No, yo no soy de ellos. Y se escondió. Y en ese momento cantó el gallo. Tú sabes la historia. Una segunda vez Pedro también se asomó y lo volvieron a identificar. Pero por tercera vez, dice la historia, que él se acercó y vio a Jesús. Y de lejos se acercó un grupo y había un grupo de personas allí y les preguntó, ¿qué está pasando? Y ellos le contaron y notaron la preocupación de Pedro. Pero en ese momento una mujer los vio y dijo, ¡Ey! Tú eres uno de los discípulos de Jesús. Porque tú hablas como Él. Los discípulos eran comprendidos por su buena manera de hablar, no eran groseros, no tenían malas palabras. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Tú lo sabes. Con el único fin que no lo identificaran con Jesús, comenzó a decir barbaridades. En ese momento cantó el gallo. Pero algo sucedió, algo aparte a eso. Dice la historia que mientras él estaba escuchando el gallo quedó aterrorizado y se acordó de lo que decía Jesús. Y entonces volteó a mirar a Jesús que estaba allá en el Sanedrín. Y el maestro en un momento determinado detuvo su mirada. Él sabía lo que estaba pasando y miró hacia atrás a Pedro. Y las miradas se encontraron. Hubo un encuentro lejano, un encuentro de dos amigos, un encuentro de dos personas que se amaban, pero uno traicionó al otro. Y en ese momento Pedro mira a Jesús, Jesús lo mira y Pedro entiende. Ahora sí sé lo que pasó. Jesús, yo te prometí que nunca te fallaría. Fueron segundos. Y en ese momento, dice la historia, que un soldado, al ver que Jesús desvió su mirada, golpeó el rostro del maestro para conducirlo otra vez. Y Pedro lo vio. Qué momento tan duro. Dice la Biblia en el capítulo 26, los últimos versículos. Entonces Pedro se acordó de lo que había dicho y saliendo de allí lloraba amargamente. Pedro traicionó a Jesús. Nunca lo pensó. Nunca se imaginó que sería tan cruel. Entregó al maestro.
Judas sí lo pensó y lo maquinó. Y mientras Jesucristo estaba en el Sanedrín, dicen que de repente se escucha un grito terrible. ¡No hagan daño a ese hombre! Él sabía lo que le estaban haciendo a Jesús. No le hagan daño, y vio a Jesús allí. Le dijo: Jesús, ¿qué pasó? ¿No te libraste? Y miró a los sacerdotes y le decían: por favor, suéltenlo. Él no es culpable de ningún delito. Ay, pero los fariseos ya tenían su corazón cerrado a Jesús. Se pusieron nerviosos, pero se hicieron los que no entendían. No sabemos qué nos dicen. Ustedes me pagaron por él. Y tomó las monedas y las tiró. Tómenlas, pero suéltenlo. No lo quisieron soltar. Ay, Judas, no lo quisieron soltar. ¿Cómo te condenaste tan vilmente, hombre? Por 30 piezas de plata, nada. Pero lo que te dolió no fue otra cosa que la ira por saber que Jesús frustró tus sueños en este mundo, Judas. Dice la Biblia que él entregó a Jesús y no aguantó. Y se fue a un lugar, se colgó, se ahorcó. 2 hombres desesperados. 2 encuentros dramáticos, pero con distinto final. Pedro lloró y lloró y lloró. Pero Pedro encontró el perdón en Jesús. Judas, desesperado, creo que ni lágrimas tuvo. Se desesperó. Alguien me ha preguntado en algún momento: David, si Judas se hubiese arrepentido en ese momento, hubiese sido salvo. Claro, porque nosotros tenemos oportunidad hasta el último momento de nuestra vida. Pero Judas nunca iba a arrepentirse, porque constantemente había encontrado en Jesús palabras, había escuchado todas las palabras de amor de Jesús, lo había visto sanar. Él entendía que la naturaleza de Jesús no era en este mundo. Él lo sabía, pero él se negó a eso. Él lucharía hasta el final con tal de obtener lo que tanto anhelaba, era la gloria, ser el principal en Israel. Y por eso él trabajó. Él conocía a Jesús. En más de una oportunidad quedó enternecido por las palabras de Jesús. Jesucristo en más de una oportunidad le habló y él lo entendió. Pero mira, al final no quiso. Al final él decidió por sí mismo y eso lo mató. Pedro, en cambio, era un hombre de nobles sentimientos. Su tendencia siempre fue el bien. Judas no. Judas estaba con Jesús, pero su tendencia siempre fue el mal. Él robaba. A él lo colocaron como tesorero, pero él robaba y Jesús lo sabía. Jesús sabía que Judas lo entregaría. Jesús sabía que Pedro también lo entregaría. Pero a ambos les dio la misma oportunidad. ¿Qué marcó la diferencia? La humildad de reconocer su error. Judas reconoció su error, pero lo reconoció porque le daba terror pensar las consecuencias de su error. Simón reconoció su error, pero él reconoció su error porque él sabía que había fallado. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? El nivel de entrega a Jesús. Judas, aunque sabía que Jesús lo perdonaría, no fue capaz, porque él había buscado a Jesús para su propio fin. ¿Sí entiendes? Pedro, en medio de todo, sabía que Jesús lo amaba y él amaba a Jesús. Él había dejado todo con tal de seguir al Maestro. Y en función de ese amor, en función de esa bondad que el Maestro le había ofrecido, él creyó que Jesús lo perdonaría. Uno terminó suicidado, otro fue perdonado. ¿Qué vas a hacer tú? En ninguna parte de este tema de hoy hemos hablado sobre tu vida y sobre la mía. Pero estoy seguro que la vida de estos ambos hombres ha marcado nuestro corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde están tus sueños? ¿En esta tierra? ¿En tener gloria humana? ¿Buscas la oportunidad de aprovecharte de las cosas para tener más que otros? Ese es tu objetivo, ser el Dios, el Rey del universo. Y te olvidas que sin Dios no eres nada. O por el contrario, eres una persona con muchos errores y con defectos, pero reconoces que amas a Jesús. ¿Quién eres?
Ojalá todos fuéramos Pedro. Ojalá ninguno fuera Judas. Dios valora tu intención. Dios valora tu tendencia. Pero también quiere que tú obres en frutos. No es suficiente la tendencia. No es suficiente querer hacer. Hay que construir. Y Pedro, en algún momento cuando Jesucristo se quedó solo, porque la gente entendió que él no quería ser rey, lo dejaron solo. Jesús les preguntó a sus discípulos, y ahora ustedes también se van. ¿Me van a dejar solo? Y Pedro dijo, ¿a dónde vamos si tú eres el que tiene palabras de vida eterna? En medio de su impetuosidad, impulsividad, él conoció a Jesús. ¿Y tú? ¿Te enternece Jesús? ¿Quieres ser como Él? ¿O quieres por el contrario ser Judas? Tener. Yo quisiera que tú pensaras en tu camino y yo también. Dios valora nuestra tendencia, nuestro deseo y nuestras decisiones de vida. No es suficiente decir yo amo a Dios. No todo el que dice Señor, Señor. Luego Pedro decidió seguir a Jesús y recibió una muerte muy parecida a la de su maestro. Él no aceptó morir boca arriba. Jesucristo murió boca arriba, crucificado. Él pidió ser crucificado boca abajo. Así murió Pedro. Pero Pedro resucitará y verá a Jesús. Y yo no. Dios quiere, yo también, que tú veas a Jesús. Arrepiéntete, humíllate, llora hasta que veas que el Señor te perdona. Señor nuestro, qué mensaje tan poderoso nos envías hoy. Solo queremos servirte. Te imploramos que nos perdones y que nos purifiques. No permitas que nosotros caigamos en la tragedia de ser un Judas. Tampoco quisiéramos ser Pedro, no queremos traicionarte. Pero por lo menos ayúdanos a ser humildes y reconocer nuestro pecado como Pedro. Ayúdanos a entregarte nuestra vida con humildad. Mira, discierne nuestro corazón, revísanos, Señor. Y mira solamente nuestro deseo de ser tu voluntad. Perdona nuestra maldad y pecado y límpianos, por favor. En el nombre santo de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga hoy y siempre.